Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. El día de ayer estuvimos hablando de varios conceptos, entre ellos el chasis, ¿ya? Que les quiero recordar, no sé si la verdad no me acuerdo bien si lo nombré ayer o no, pero si lo nombré lo vamos a recordar y si no lo nombré lo voy a mencionar, ¿ya? Entonces, hablar del chasis es hablar de la identificación del vehículo, ¿ya? El chasis es esta estructura normalmente de acero que une todas las partes del vehículo, el motor, el asiento, el estanque, la rueda, etc., ¿ya? La parte central, ya podríamos decir que es como un esqueleto, como dice acá, pero una de las cosas más importantes que tiene el chasis es que permite que se pueda identificar, ¿cierto? El, que se puede identificar esta parte, que se puede identificar esta parte, ¿cierto? Con su número de chasis. Ya el número de chasis permite que podamos siempre identificar a este vehículo. Ya este vehículo permite que lo podamos identificar el número de chasis. El número de chasis es un código alfanumérico que tiene más o menos, no tiene más o menos, tiene 17 dígitos, ¿cierto? Entre letras y números, y con eso ustedes lo pueden identificar, lo pueden hermanar, ¿cierto? Con su patente, ¿cierto? Y en caso de que se lo roben, con eso se puede identificar el vehículo o parte de él, porque muchas veces el número de chasis en algunos vehículos también está impreso más de una vez. Ya normalmente está puesto en el cabezal de dirección y otras veces también puede estar en una placa de identificación, ¿cierto? En algún lugar de la moto. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ayer estuvimos hablando de las partes de la moto, ¿cierto? Estuvimos hablando de los motores de 2 tiempos y de 4 tiempos, ¿cierto? También estuvimos hablando acerca del sistema de lubricación, estuvimos hablando acerca del sistema eléctrico y nos pasamos de largo el sistema de combustible, ¿ya? Y nos pusimos a hablar del sistema de escape para terminar el día de ayer. Pero hoy, ¿cierto? Lo que vamos a ver hoy es que tenemos el sistema de combustible. Dice, el sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire en el carburador y en los motores de modelos más modernos puede tener inyección directa en lugar de carburador. ¿Ya? Entonces, es súper importante entender lo que significa el sistema de combustible. El sistema de combustible es un sistema que permite la inyección de combustible, ¿ya? En la actualidad, el sistema de combustible es un sistema que permite, ¿cierto?, que nosotros podamos trabajar. El sistema de inyección permite que nosotros podamos trabajar de forma más precisa, más ecológica y más sustentable, por decirlo así. Entonces, esto hace que tengamos todas las, ¿cómo decirlo? Hace que tengamos todas las ventajas actuales en una moto, ¿ya? Todas las ventajas de la tecnología en una moto. Las motos más modernas traen inyección electrónica, ¿ya? Ahora, en la actualidad, la mayoría de las motos ya están trayendo inyección electrónica. Por eso es que en la actualidad ya no quedan motos tan baratas como eran antes, ¿ya? Hace, no sé, el año 2010, por ejemplo, hace unos 15 años atrás, todavía había motos que costaban 800.000 pesos y eran súper buenas, por decirlo así, súper decentes, ¿ya? En la actualidad las motos han subido bastante de valor, ya aparte de la inflación y todo eso, pero han subido bastante porque también la mayoría de las motos en la actualidad traen bastante tecnología incluida en ellas, ¿ya? Y parte importante de esa tecnología es que las motos en la actualidad, la mayoría incluyen inyección electrónica, motos nuevas. Cuando hablamos de motos tradicionales, ¿cierto? Cuando hablamos de motos tradicionales, hablamos de motos de carburador, ¿ya?
Y ahora, recuerden que lo que dije recién acerca de la inyección electrónica es para las motos nuevas. Si no es que todas, la mayoría de las motos nuevas usan inyección electrónica. Pero de las motos que están circulando en la calle actualmente, muchísimas de ellas aún usan, ¿cierto? Aún usan el famoso sistema de carburador, ¿ya? El carburador es una forma mecánica de incluir, ¿cierto? El carburador es una forma mecánica de meterle combustible al sistema, ¿ya? El carburador es una forma mecánica de meterle combustible al sistema. Digamos que es una especie de tubo, por ese tubo pasa el aire, ¿cierto? Rápido, y va succionando, ¿cierto? Y va metiendo eh, el aire, ¿cierto? Hacia el motor de forma mezclada, por decirlo así. Carburador, así como en palabras sencillas, el carburador mezcla el aire para poder funcionar mejor. Entonces, este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y un filtro de aire. Súper importante. Eso es cuando es con carburador. Cuando es con inyección, la cosa cambia, pero solo un poquito. Porque lo que vamos a reemplazar es el carburador, lo vamos a sacar de la ecuación, y vamos a meter, en vez del carburador, un inyector y un computador y unos sensores. Y con eso vamos a hacer las veces del carburador. Ahora, es importante entender que el carburador, ¿cierto? Si bien es cierto, funciona bastante bien, no tiene la habilidad de corregir la cantidad de combustible que entrega, ¿ya? La inyección sí, porque yo puedo tener el inyector abierto un poquito más de rato o tener el inyector abierto un poquito menos de rato, ¿cierto? O de tiempo. ¿Para qué? Para que entregar más combustible o menos combustible, ¿ya? Entonces es muy importante esta gestión o este adelanto en la tecnología, ¿ya? Antiguamente, sobre todo los que tenían motos de velocidad o motos que eran de 4 cilindros, ¿cierto? Tenían el problema de que en invierno trataban de echar a andar la moto y la moto no partía. Ya cuando en mi primer trabajo, mi jefe tenía una moto clásica, ¿cierto? De velocidad antigua, el tipo y la moto no partía. ¿Ya? Pero después a mediodía, cuando ya había más temperatura, y partía la moto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el carburador no tiene la habilidad de eh, ¿cómo decirlo? No tiene la habilidad de regularse en ciertos estados de temperatura, de humedad, etc. ¿Ya? Ahora, las motos con inyección electrónica regulan eso y saben si tienen que poner una gotita más o una gotita menos de combustible para obtener el mejor resultado de ahí, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros hablemos acerca de esto, ¿ya? Entonces, el sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. El combustible se mezcla con el aire en el carburador y los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa, dice acá, ¿ya? Pero sería más correcto que dijera inyección electrónica. ¿Por qué? Porque la inyección directa es una forma de inyección electrónica. No todas las motos tienen inyección directa. Digamos que la inyección directa es la más bacán de la inyección electrónica, por decirlo así, ¿ya? En lugar del carburador. Entonces, cuando yo tengo carburador, ¿cierto? Voy a tener todo esto, pero cuando tengo inyección electrónica, voy a tener, ¿cierto? Un estanque de combustible, llave, puede que tenga llave o no, que son llaves de paso para dar o cortar el flujo de combustible, normalmente no la tienen, o no es mecánica, ¿cierto?
conductos voy a tener, en los conductos voy a encontrar mangueras, cañerías, etcétera, ¿cierto? Voy a tener filtro, en este caso un filtro de gasolina, y también voy a tener un filtro de aire. Muy importante controlar los filtros de nuestras motos, ¿ya? Las motos normalmente traen un filtro que no se cambia tan seguido, las motos con inyección electrónica. Son filtros que hay que sacar el estanque y sacar del estanque, sacar el filtro, ¿cierto? Para poder hacerlo funcionar. Entonces es muy importante también el sistema de filtro de aire, ¿ya? Entonces, importante cuando veo humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. ¿Ya? Súper importante, entonces, el tema también de los humos visibles. ¿Ya? Vamos a empezar hablando de los humos visibles ahora. El humo visible en una moto o en un auto o en lo que sea, ¿cierto? Un motor de combustión interna. En la actualidad, el humo visible es considerado como una falla. De hecho, si yo voy a la revisión técnica y tengo humo visible, significa que probablemente no voy a pasar esa revisión técnica. ¿Ya? Ahora, importante, los humos visibles normalmente son tres. ¿Ya? El primero es un humo visible de color blanco, ¿ya? Y en realidad la verdad que no es humo, sino que más bien es vapor. Este vapor lo podemos diferenciar fácilmente del humo porque se disipa rápidamente, ¿ya? El humo queda ahí en el espacio, ¿ya? Tiende a permanecer más rato ahí en el espacio. Cambio el vapor, sale y se empieza a separar rápidamente y se empieza a perder, ¿cierto?, en la atmósfera rápidamente. El humo dura más tiempo en el espacio, ¿ya? En el lugar donde se está produciendo. Entonces, cuando hablamos de humos, ¿cierto? Tenemos el primero que es el humo blanco. Ahora, como les dije que el humo blanco podía ser vapor, existe un humo blanco o vapor que no hay ningún problema y otro que sí es un problema. Cuando el humo blanco sale al inicio, por ejemplo, tuve la moto estacionada toda la noche y en la mañana la he hecho andar y sale un poquito de humo blanco y después se corta, deja de salir, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema porque perdón, lo más probable es que ese humo blanco se deba a que el escape condensó un poquito de humedad dentro del tubo, ¿cierto? Y está saliendo el tubo, ¿cierto? El vapor hacia afuera. Si el vapor está saliendo hacia afuera, se va a secar en un momento y estamos al otro lado. Ahora, si el vapor eh, si el vapor empieza a salir y sale y no se corta nunca, eso puede ser un indicador de que una gotita de agua se está yendo al cilindro, ¿cierto? De combustión, se está transformando en vapor y está saliendo por ahí. Y eso sí es una falla grave. ¿Ya? ¿Por qué grave? Porque hay que desarmar el motor, ¿cierto? Cambiar empaquetadura, ver si hay que rectificar, etcétera, y para poder reparar esa falla. Entonces, siempre debemos tener claro eso, que hay dos tipos de humo blanco, ¿cierto? En un caso puede ser que no es nada y en otro caso puede ser que es grave. Después de eso, después del humo, ¿cierto? Blanco, en sus dos casos, vamos a hablar del humo negro, ¿ya? El humo negro es un humo que se produce por problemas con la combustión. Normalmente el humo negro se asocia al hollín. El humo negro se asocia a una cantidad de emisión, ¿ya? ¿Y qué es el hollín? El hollín es combustible que no alcanzó a quemarse completamente. Si ese combustible no alcanzó a quemarse completamente, entonces el problema es que no
voy a poder, ¿cierto? Tener una combustión eficiente, porque estoy metiendo combustible que no estoy usando en su totalidad. Ya hace completamente y salir por el escape. ¿Ya? Cuando no pasa eso y se quema a medias, sale humo negro. El humo negro es perjudicial. Se puede generar por varios factores, como por ejemplo, se puede generar por un filtro de aire tapado, también se puede generar por un inyector que no está eh, atomizando bien el combustible. Si el inyector mete el combustible en vez de en forma de nube, en forma de chorro, entonces el combustible no se va a poder quemar bien. ¿Ya? Entendamos, imaginen que mi puño es una gota de combustible. Si esa gota de combustible es de este porte y el fuego pasa por acá y no alcanza a quemar el centro, se va a transformar en hollín. Recuerden que el fuego en el motor dura muy poco, ¿ya? Es decir, en un segundo hay varios fuegos, ¿ya? En un motor. Entonces, pongan siempre atención a eso, queridos amigos, ¿ya? Denme unos minutos, por favor. No, voy a terminar primero de dar esta idea y ahí voy a hacer un pequeño stop. Ya, entonces, problemas con el combustible cuando hay humo negro. Y cuando hay humo azul, el famoso humo azul, normalmente se debe a problemas con los gases. No, con humo azul, sí con los gases, pero ¿por qué viene ese problema? Por el aceite, ¿ya? Cuando por algún motivo estoy quemando aceite de forma excesiva, ahí tenemos un problema grave, ¿ya? ¿Qué problema es ese? Es un problema de quema de aceite que puede ser o por los anillos o por los retenes de válvula normalmente, ¿ya? ¿Todos los motores queman una pequeña porción de aceite? Sí, pero cuando eso se ve en el escape es porque hay un problema, ¿ya? Entonces, humo azul, problemas con el aceite; humo blanco, humo negro, problemas con el combustible; humo blanco, pueden haber problemas con el sistema de refrigeración o puede que sea normal, ¿ya? Súper importante. Ya, ahora sí, denme, por favor, 2 minutitos.
Ya amigos, volví. Entonces, seguimos. Hablamos ya de los humos. El sistema de escape lo vimos ayer. Recuerden, no cambien su sistema de escape porque, y sobre todo, no lo cambien por uno de mala calidad. ¿Ya? Así que, por favor. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito del sistema de refrigeración, el famoso sistema de refrigeración. Dice que existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire o mediante líquido. ¿Qué significa eso? Que son por agua o aceite. Refrigeración por aire, dice, la pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias, ¿ya? Súper importante este tema. ¿Por qué? Porque habla del sistema de refrigeración. El enemigo número uno de nuestros motores de combustión interna, aunque parezca extraño, es justamente el calor, ¿ya? Si nosotros pudiéramos producir potencia sin producir calor, estaríamos, pero tendríamos una máquina formidable. Pero la verdad es que en la actualidad la única forma de producir esta potencia es producir increíblemente grandes cantidades de calor, ¿ya? Y esas increíbles grandes cantidades de calor, ¿cierto? Necesitan ser evacuadas de alguna forma del motor. Cuando las sacamos del motor, ¿cierto? Lo que logramos es poder hacer que el motor siga funcionando sin autodestruirse. Si usted deja que el motor se siga calentando y no saca el calor, el motor se va a destruir. En el caso de las motos, un sistema muy popular para poder bajar la temperatura es la refrigeración por aire, que consta de un motor, ¿cierto? Que tiene un conjunto de aletas que están pegadas, unidas al motor, son parte del motor, pero que hacen que el aire circundante, ¿cierto?, tenga mayor interacción con el motor. Es decir, que el aire, ¿cierto?, en vez de pasar, imagínense que yo tengo aquí una superficie plana. A esa superficie plana yo le pongo una aleta, le pego una aleta así. Cuando le pego la aleta, viene acá, ¿cierto? Se mueve el aire para acá, viene para acá, sigue para acá y baja. Por lo tanto, tengo más superficie por donde el aire va a rozar el motor. Como el aire va rozando el motor, el calor del motor se va pasando al aire que va alrededor de él. Y por ende el motor va perdiendo calor y se va manteniendo a una temperatura a la que los metales no sufren daños, ¿ya? Si eso no está funcionando bien, por ejemplo, no hay suficiente aire o las aletas están rotas, ¿cierto? Lo que va a pasar es que el motor va a guardar más calor del que puede soportar y va a terminar hundiéndose, rompiéndose, ¿ya? Entonces, este motor, ¿cierto?, va a poder funcionar de mejor forma cuando tenemos una refrigeración adecuada. Ahora, en estas aletas, normalmente los motores se refrigeran gracias a estas aletas, ¿ya? Y estas aletas necesitan que el vehículo vaya en movimiento, porque si está parado, no hay mucho aire que se esté forzando a pasar, ¿cierto?, por las aletas. Pero si va rápido, el aire va chocando continuamente con el motor, se va metiendo entre medio de las aletas y va logrando, ¿cierto?, poder mover todo esto y poder hacer, ¿cierto?, y poder hacer lo mejor posible en el fondo para esto, ¿ya? Entonces tenemos refrigeración por aire y refrigeración mediante líquido, ¿ya? Dice entonces que existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire y por líquido. El que le expliqué recién es refrigeración por aire. Y el otro, refrigeración mediante líquido, ¿ya? Ahora les voy a preguntar, o sea, ahora les voy a hablar acerca de la refrigeración por líquido.
Cuando hablamos de refrigeración por líquido, estamos hablando de una refrigeración que en vez de depender de un aire que roce el motor por fuera, depende de un líquido que circula por dentro del motor. Este líquido que va por dentro del motor, ¿cierto? Va tomando el calor y se lo va llevando hacia un radiador, ¿ya? Como toma el calor y lo lleva hacia un radiador, permite que nuestro líquido, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Permite que nuestro líquido pueda llevarse el calor y en el radiador darle también el calor al aire. ¿Ya? El radiador está hecho de un material de aluminio, ¿cierto? Una aleación de aluminio, y el aluminio conduce muy bien el calor. Es decir, el calor también es importante que digamos, perdón, que digamos que el aluminio conduce muy bien el calor, pero que el calor se traspasa del cuerpo más caliente al cuerpo más frío siempre. Por lo tanto, como el radiador siempre está más caliente que el aire que va pasando a través de él, va pasando el calor al aire. Ya así funciona. Ahora, este líquido, normalmente nosotros le decimos agua. Oye, le falta agua al radiador o le falta agua al motor. ¿Ya? Bueno, esto es agua, sí, pero no es solo agua y no es agua común de la llave. Porque el agua común de la llave, lo que pasa con el agua común de la llave es que esta agua se, eh, no sé, no sé. Lo que pasa con el agua de la llave es que el agua viene con minerales, ¿ya? Y los minerales oxidan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le retiran todos los minerales al agua, todo lo que no sea agua se le retira, se filtra, se limpia, y con eso, ¿cierto? Obtenemos un agua pura, entre comillas, y eso, cuando lo echamos al motor, no oxida. Pero ahí tampoco estamos listos. ¿Por qué? Porque cuando el motor, ¿cierto? Porque cuando el motor está en su funcionamiento, ¿cierto? Cuando el motor está en su funcionamiento, puede alcanzar temperaturas sobre 100 grados. ¿Y qué pasa con el agua a los 100 grados? Hierve. Y además, cuando el motor está estacionado, por ejemplo en invierno, el vehículo está estacionado, y normalmente está a la intemperie, ¿cierto? O en lugares fríos, el vehículo puede estar bajo cero, en temperatura bajo cero. Cuando el vehículo está en temperatura bajo cero, si yo tengo solo agua dentro, lo que va a pasar es que el agua se va a congelar. Como se va a congelar, vamos a tener el problema, ¿cierto?, de que el agua, al congelarse, se expande y me va a romper el motor por dentro. Entonces ahí tenemos dos cosas importantes por las cuales no podemos echarle solo agua a un motor. La combinación del refrigerante que utilizan los sistemas de refrigeración líquido es una parte de agua destilada, por otra parte de refrigerante que puede ser en distintas proporciones. Los más populares en la actualidad son 50-50, ¿ya? En algunos casos vienen listos, en otros casos compro solamente el concentrado de etilenglicol, ¿cierto? Y lo mezclo con la cantidad precisa de agua destilada para el funcionamiento del vehículo. Entonces, muy importante el tema de la refrigeración. No puedo echarle agua de la llave porque el agua de la llave oxida, tapa, tiene sarro, minerales que van a deteriorar mi sistema. Debo echarle un líquido que sea apto para el uso, ¿cierto?, en sistemas de refrigeración. ¿Ya? La verdad que en la actualidad son bastante caros. Y ahora ya no es tan barato el tema de los refrigerantes. Antiguamente eran baratos, pero en la actualidad un buen refrigerante, la verdad que igual se lleva una parte importante del presupuesto que tenemos para hacer una reparación. Pero vale totalmente la pena ponerle el refrigerante que corresponde, porque de esa forma nos va a entregar un buen servicio nuestro vehículo. Denme un segundito, por favor.
Ya, he vuelto nuevamente. Muchas gracias por mantenerse en mi sintonía. Ah, muy bien. Ya, sigo entonces. Tenemos la transmisión. Dice, existen tres tipos de dispositivos de transmisión, ¿ya? A mí, la verdad, que el que más me importa es la cadena, ¿ya? ¿Por qué? Porque los otros son menos comunes. La cadena, muy común. La correa, menos común. Los scooters usan correa normalmente. Y el árbol articulado o cardán que está acá, ese es muy poco común, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que les voy a explicar va a ser la cadena, que es lo que más se ve en la calle, ¿ya? La cadena y el piñón o catalina. Dice, una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Procure también que la cadena vaya suficientemente tensa, ¿ya? Dice, piñón o catalina. Cuando los dientes del piñón o de la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo. De otra manera, el desgaste de las piezas es mayor. Normalmente en el eje trasero hay marcas que indican cuándo ya no es posible seguir tensando la cadena. ¿Ya? Entonces, súper importante. Bueno, este basculante, de hecho, es un mal ejemplo porque es un basculante muy poco común, muy exótico, por decirlo así. Pero en el fondo, las motos normales, esto en vez de de tenerlo metido como hacia adentro, en las motos normales esto viene por fuera, ¿cierto? Llega un fierro, por decirlo así, un eje, llega hasta aquí y ahí afirma la cadena, ¿ya? Entonces fíjense que acá tengo una cadena y que se va ahí juntando y llega por acá, no se ve, pero acá en esta zona hay o está el piñón que viene desde el motor. Con el piñón que viene desde el motor, ¿cierto? Tenemos el movimiento para acá. El piñón de acá siempre es chiquitito, es como este borde, ¿ya? Y el de atrás, ¿cierto? Es como de este borde, ¿ya? La Catalina de atrás, más o menos, ¿ya? Entonces, la cadena sufre mucho porque cada vez que nosotros aceleramos, ¡pum!, le pegamos un tirón, ¿ya? Un tirón que de acá gira y de acá la trata de arrastrar. Cada vez que le pegamos un tirón, la Catalina sufre la cadena, sufre el piñón. Por ende, esta cadena debe estar bien lubricada y bien limpia. Primero limpiar y después lubricar debidamente. ¿Para qué? Para que nos pueda durar más tiempo, ¿ya? Normalmente los fabricantes recomiendan para su lubricación usar aceite de engranaje. El aceite de engranaje, ¿cierto? Es lo que se recomienda para la lubricación de las cadenas y los piñones. Pero también existen en el mercado muchos aceites, ¿cierto? En spray que facilitan la tarea de poder echarle, ¿cierto? En cambio, el aceite, como viene en una botella solamente, quizás hay que untarlo, no sé. La verdad que nunca he usado aceite de engranaje, pero quiero empezar a hacerlo. Siempre he usado esto de spray, ¿cierto? Y que dure más o menos la cadena depende de varias cosas, pero entre ellas la calidad de la cadena, el ajuste que le demos, ¿cierto? Que no ande más suelta de lo necesario y que también la conducción no sea tan brusca. Entre más brusca, más vamos a estirar la cadena. Ahora, súper importante es entender que las cadenas no pueden ser por ciento tensas. No puede estar dura como quede bien regulada para que dure más y para que las motos se sientan mucho más cómodas. ¿Ya? A veces andamos en la moto, a mí me pasa que a veces siento la moto como que se siente vieja, se siente como
como, no sé cómo explicarlo, como suelta, como que cruje, etcétera, ¿ya? Y muchas veces, perdón, y muchas veces, ¿cierto? La moto, eh, perdón, y muchas veces la moto, ¿cierto? Es solamente eso lo que tiene, ya mejorar el kit de transmisión. Ahora, una pregunta que probablemente se están haciendo. ¿Puedo cambiar la cadena sola, sin cambiar las otras dos piezas, que es el piñón y la catalina? Sí, se puede. Siempre y cuando las dos piezas estén en buen estado. ¿Puedo cambiarlas? Sí, siempre y cuando se encuentren en buen estado. Si no están en buen estado, ¿qué hay que hacer? Cambiarlas. Porque si yo le pongo una cadena nueva a un piñón y una catalina que no están buenas, me van a echar a perder la cadena. Voy a tener que cambiar otra cadena y después también cambiar piñón y catalina. Entonces es importante que siempre que lo cambien, evalúen bien si las piezas que tienen realmente están buenas o no. Esto trae una forma y con el tiempo los dientes se empiezan a poner cada vez más puntudos, ¿ya? Entre más puntudo esté el diente, más gastado está, ¿ya? Eh, si bien es cierto, el diente es como una punta, pero termina como en la punta de un atornillador, por decirlo así, ¿ya? Ahora, si no estoy seguro de la diferencia, tomo la mía, veo una nueva, ¿cierto? Y veo más o menos cómo está la diferencia entre uno y otro. Bueno, después tenemos, ¿cierto?, los que funcionan con árbol articulado o cardán, ya en estos casos, ¿cierto? Estos llevan aceite, ya. Hace lo mismo que hace la cadena. La única diferencia está en que de aquí hasta acá, en vez de llevar una cadena, ¿cierto?, llevo un eje. Ese eje, ¿cierto?, se hace girar acá, obviamente transporta el movimiento del eje y el otro eje gira acá, ¿cierto? Y acá tengo un engranaje también que hace que la rueda gire, ¿ya? Una tecnología fascinante que normalmente la traen motos de alta cilindrada, ¿ya? De distintos tipos, pero de alta cilindrada normalmente, pero igual compleja, ¿ya? Es una tecnología igual compleja. Después tengo correa dentada. La correa dentada, en este caso, me atrevería a decir que no es un scooter, la foto no es un scooter, me atrevería a decir, pero no estoy seguro, ¿ya? Pero lo principal de la correa dentada es eso, que normalmente lo usan los scooters. Y como los scooters son más suaves, ¿cierto? Hay que darles también un sistema de transmisión más suave, ¿ya? Esa es la principal ventaja de este tipo de transmisión, ¿ya? Que es mucho más silenciosa y más suave que una cadena, ¿ya? Hay que cuidar, como en cualquier correa de transmisión, ¿cierto? Hay que cuidar que su estado, ¿cierto? Que no se agriete, que no se deshilache, etcétera, ¿ya? 2.12. Los frenos. Las motocicletas tienen dos sistemas de frenos independientes, uno para la rueda delantera y otro para la trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal de freno, también el lado derecho de la motocicleta, ¿ya? Estamos hablando ahora de los frenos, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, el freno delantero se activa con la mano derecha, el freno trasero con el pie derecho, es decir, el mismo lado del cuerpo, del cerebro, sirve para accionar los frenos, ¿ya? En los scooters voy a tener los dos frenos en ambas manos, como en las bicicletas, ¿ya? Porque los scooters normalmente son automáticos, en las motos automáticas va a pasar eso.
Entonces, el freno trasero, ¿cierto? Ya lo hablamos y ya, ahí estamos, ok, con lo que dice ahí, con lo que les expliqué. Además, debemos saber que existen dos tipos de frenos, ¿ya? Existe este, que es el freno de disco, y existe otro, un poco más primitivo, que normalmente en la actualidad se ocupa en las ruedas traseras en algunas motos. Tenemos un freno mecánico que normalmente es de tambor, que es el antiguo, y tenemos un freno hidráulico que normalmente es de disco, que es el más nuevo, entre comillas, ¿ya? Estos frenos tienen décadas en las motos, hace más de 30 años que se utilizan los dos tipos de frenos, ¿ya? Pero los frenos de disco se asocian a tecnología más nueva y los frenos de tambor a tecnología más antigua, ¿ya? El freno mecánico, ¿cierto? Mecánico significa que mi propia fuerza se transporta, ¿cierto? Por medio de varillas, ejes, ¿cierto? Que yo tiro, que yo empujo para poder frenar. Y el freno hidráulico, mi energía se transporta y se multiplica gracias a que yo envío una cantidad de líquido por una manguera. Esta cantidad de líquido que viaja por la manguera, ¿cierto? Se va desde mi mano hasta la rueda para poder lograr el frenado. En este caso, estoy frente, ¿cierto?, a un freno de disco. Este freno de disco, ¿cierto? Tiene también equipado un freno o un sistema de ABS, mejor dicho, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo un sensor de ABS y aquí tengo una rueda fónica que es para que el sensor de ABS la pueda captar. Ojo, si yo tengo este dispositivo y esta rueda en una sola rueda, es probable que esa moto solo tenga, o sea, es probable que ese sistema solo sea para captar la velocidad de la moto. Pero, por el contrario, si yo tuviera este sensor y esta estructura, ¿cierto? Con rayitas, en ambas ruedas, delantera y trasera, significa que esa moto probablemente está equipada con sistema de frenos ABS, ¿ya? Porque tanto un sensor para la velocidad como un sensor ABS es prácticamente lo mismo e igual, ¿ya? Esto que está aquí es el disco, los discos también con el tiempo se gastan y es necesario reemplazarlos. Esto que está aquí es un caliper y si ustedes se fijan en esos bordecitos de ahí, ¿cierto? Esos bordecitos son la pastilla propiamente tal que permite que nosotros podamos frenar, ¿ya? Los calipers en el fondo tienen la misión de apretar, se cierran, internamente se cierran, ¿ya? Pero no es el caliper el que toca el disco, sino que son unas pastillas que van una pastilla por aquí y una pastilla por acá. Entonces el caliper empuja las pastillas y las manda a apretar el disco. Como las pastillas apretan el disco, se genera temperatura en ese roce y con eso baja la velocidad de la moto. ¿Ya? Entonces, súper importante. Aquí tenemos el neumático, la llanta, el freno, la rueda fónica del sistema de ABS o del captor de velocidad dependiente, la telescópica, que en este caso es una telescópica tradicional no invertida, ¿cierto? El sensor del ABS, el caliper, adentro del caliper están las pastillas, y esto que está aquí es el flexible de freno por donde llega la presión desde la manilla de freno. ¿Ya? Súper importante este tema de los frenos. Un dato es que cuando ustedes compran pastillas de freno, ya sea de moto, de auto, de camión, de lo que sea, entre más barata es la pastilla, se asocia a que es una pastilla más dura, ¿ya? Es decir, que cuesta más que se gasta. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero ¿por qué si le cuesta más gastarse me va a durar más? Y más encima es más barata. Bueno, el que la pastilla dure más significa que la pastilla es muy dura. Si la pastilla es muy dura, significa que cuando frene, en vez de gastarse la pastilla, que es relativamente barata y el elemento pensado para que se desgaste, se va a gastar el disco, ¿ya? Esta parte. Entonces, si se gasta el disco, la propia pastilla, ¿cierto? Si bien es cierto, no se va a gastar la pastilla, se va a gastar el disco. Y después voy a tener que cambiar disco y pastilla. Por eso, mi recomendación es que pongan discos, no, perdón, que pongan pastillas
de freno de buena calidad y ojalá blandas o relativamente blandas, que no van a ser las más baratas que lo ofrezcan en la tienda. Normalmente van a ser las más caras que tiene la tienda. ¿Ya? Existen distintos tipos de pastillas, hay pastillas cerámicas, pastillas de materiales más, perdón, más metálicos, ¿cierto? Etcétera. Entonces recuerda siempre que ojalá comprar pastillas de buena calidad. ¿Por qué? Porque las pastillas muy baratas normalmente son duras y dañan el disco y después tengo que cambiar disco y pastilla. Entre menos veces tenga que cambiar el disco, menos se va a resentir mi propio presupuesto. ¿Ya? Así que siempre eh, utiliza pastillas que no sean tan baratas, ¿ya? Eso normalmente va aparejado la calidad de la pastilla con que sean más blandas o más duras. Ojo, que también las pastillas más blandas frenan mejor. ¿Por qué? Porque al ir agarrándose y perdiendo material van generando una mejor frenada que algo duro que no se va desgastando prácticamente nada con cada freno. ¿Ya? Eso, queridos amigos. Después, ya, lo último que voy a decir es lo que está en el cuadro excelente porque es muy importante. ¿Ya? Dice que el nivel de líquido de frenos debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. En el caso de frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastadas. Súper importante, queridos amigos, el estado de los frenos, el estado del líquido de frenos, la cantidad de líquido de frenos que tenga. ¿Ya? Recuerden que cuando el líquido de frenos baja, no hay que llenarlo inmediatamente sin revisar el sistema, porque el líquido de frenos no debería bajar a menos que el líquido de frenos esté perdiéndose por algún lado, que existe una fuga, que es algo grave, o que exista desgaste en las pastillas. ¿Por qué? Porque cuando las pastillas se desgastan, lo que logramos es que estas pastillas eh, logramos que estas pastillas al desgastarse, ¿cierto? Avancen, digamos. Y al avanzar, el líquido también avanza y por eso baja el nivel. Pero cuando pongo pastillas nuevas, me devuelvo y al devolverme el líquido se devuelve para arriba y queda en el nivel normal. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo rellenar el líquido de frenos sin antes revisar. ¿Ya? Si bajó porque las pastillas están muy gastadas, hay que cambiar la pastilla. Si bajó porque hay una pérdida, hay que reparar la pérdida porque es mortal. Es decir, si usted tiene una pérdida de líquido de freno puede llegar a ser mortal porque se le cortan los frenos, se queda sin freno, no puede frenar, choca o se pasa un rojo, lo atropellan, etc. Mucho ojo con eso. Ahora sí, queridos amigos, yo soy Ricardo Cornejo, esto es practicatest.cl, que les vaya muy bien, cuídense mucho, un abrazo a todos y necesito un ayudante para esta parte. Chao, chao. Se puede leer.